Muy buenos días para todos. Vamos a continuar con el estudio de esta cuestión 76. Estamos ahora en el artículo 4. Se pregunta aquí Santo Tomás, vamos a leerlo directamente del texto en latín. Utrum in homine sit alia forma praeter animam intelectivam, que en español significa si en el hombre hay otra forma además del alma intelectiva. A primera vista nos puede parecer que se está aquí preguntando Santo Tomás lo mismo que en el artículo inmediatamente anterior, el artículo número 3. Leemos el artículo número 3 y dice: Utrum praeter animam intelectivam sint in homine alie anime per essentiam diferentes. En español significa de si además del alma intelectiva hay en el hombre otras almas por esencia diferentes. Entonces pareciera que Santo Tomás se está preguntando dos veces lo mismo, pero cuando va uno a leer el contenido de las respuestas respectivas del tercer y cuarto artículo, se da uno cuenta que Santo Tomás está enfocando el asunto desde dos puntos distintos. En el artículo número 3, Santo Tomás está pensando en las funciones que cumple el individuo humano, funciones de orden vegetativo, funciones de orden sensitivo y funciones de orden intelectual, y se pregunta allí en el artículo 3 si para dar razón a manera de principio vital, si para dar razón de cada uno de estos órdenes de funciones es necesario poner en el hombre, además del principio intelectivo o forma substancial, otras almas que den razón de las acciones o conductas de orden vegetativo y sensitivo, y ya vimos su respuesta. En este artículo 4 se va a preguntar Santo Tomás si además del alma intelectiva se requiere de un principio que haga cuerpo al cuerpo, por decirlo de alguna manera, ya que si leemos los textos de Aristóteles, estos, cuando definen la forma substancial del hombre, dicen que el alma es la forma substancial, el acto primero del cuerpo físico orgánico que tiene la vida en potencia. Por lo cual, habría tal vez que pensar que antes de la unión de ese cuerpo físico orgánico con vida en potencia con el alma, tendría una forma substancial responsable de que sea precisamente un cuerpo físico orgánico. Entonces son dos cosas diferentes las que se está preguntando Santo Tomás. ¿Cuál va a ser su respuesta? A primera vista, entonces, tengamos esto bien presente, a primera vista podría parecer que se está repitiendo nuestro querido Santo Tomás, lo cual va en contra de todo lo que sabemos de su manera de escribir y de su manera de pensar, evitando siempre a toda costa las repeticiones innecesarias. En el capítulo 3, Santo Tomás se preguntaba si en el hombre se daban otras almas, es decir, algún tipo de alma vegetativa o sensitiva, que dieran razón de las operaciones vegetativas y sensitivas respectivamente, operaciones que vemos por experiencia que el hombre puede llevar a cabo, o si por el contrario el alma intelectiva es suficiente para dar razón de toda la vitalidad del individuo. Y Santo Tomás concluye allí que sólo el alma intelectiva es la razón por la cual Sócrates es hombre y es animal y es todo lo que de él se pueda decir. En este cuarto artículo, Santo Tomás se pregunta si siendo el alma la forma del cuerpo, aquí hago énfasis, alma forma del cuerpo, es necesario concebir que el cuerpo tenga
previamente a su unión con el alma alguna forma por la cual sea precisamente cuerpo, ya que las cosas siempre son lo que son por alguna forma. Y el gran Aristóteles había dicho que la forma substancial es el acto primero del cuerpo físico orgánico con vida en potencia, lo cual pareciera estar dando a entender que antes de la unión del alma con el cuerpo, pues el cuerpo era cuerpo. Y cada cosa es lo que es por una forma. Entonces pareciera que en la unión del alma con el cuerpo hay por lo menos, o habría que aceptar, admitir por lo menos dos almas. Una, el alma intelectiva, y otra, el alma por la cual el cuerpo sería cuerpo físico orgánico. Y pareciera entonces, repetimos, que es así si tenemos en cuenta la definición que da Aristóteles del alma, cuando Aristóteles dice que el alma es el acto de un cuerpo físico orgánico. Si el alma, fíjense ustedes, si el alma es forma de un tal cuerpo, pareciera poder concluirse que antes de su unión con el alma intelectiva ya es cuerpo físico orgánico. Pero Santo Tomás va a rechazar esa interpretación de las palabras de Aristóteles. Y nos encontramos con que la argumentación que da Santo Tomás es relativamente sencilla. Vamos por partes. Primero, recordemos que hay formas substanciales y formas accidentales. Las accidentales hacen ser de tal o cual modo y las substanciales hacen ser de manera absoluta. Por eso cuando el cambio, algún tipo de cambio, involucra la adquisición de una forma accidental, a eso le llamamos generación secundum quid, o sea, según algún aspecto. Y cuando el cambio involucra la pérdida de una forma accidental, le llamamos corrupción secundum quid o corrupción según algún aspecto. No hablamos ni de generación ni de corrupción simpliciter o absolutamente. Por el contrario, cuando el cambio sea de generación o de corrupción, involucra la forma substancial, no se habla de un cambio en cierto modo, sino de un cambio total. Ahora, si el cuerpo, antes de su unión con el alma, estuviera no en potencia, en total potencia, sino en acto de ser ya un cuerpo físico orgánico, eso significaría que al recibir el alma intelectiva en la generación, no habría una generación simpliciter absoluta. El alma no sería la forma substancial que lo haría ser, sino que el cuerpo ya antes sería algo y el alma vendría a añadir solo algún tipo de formalidad accidental. Y si tenemos en cuenta que el alma intelectiva es la responsable de las funciones superiores de inteligencia, de voluntad, las llamadas potencias espirituales, estaríamos casi que diciendo que el hecho de ser racional o intelectual sería accidental para el ser humano, lo cual destruiría por completo la definición del hombre como animal racional. Y lo mismo en el momento de la muerte. No se daría una corrupción absoluta, sino simplemente una pérdida de algún tipo secundario de ser, de un ser accidental. En otras palabras, el hombre no sería sustancialmente lo que es por su alma intelectiva, no sería esencialmente animal racional. Y obvio, todas las consecuencias que de ahí se extraen en cuanto a la comprensión de la unidad y la naturaleza del ser humano. Dice Santo Tomás que los antiguos, pensaban que la materia prima era cierto tipo de ser en acto, como el fuego. Y por eso todo cambio lo pensaban o lo concebían a la manera de cambios accidentales meramente, no habiendo lugar para verdaderos cambios substanciales. Pero Santo Tomás dice, dijeron, abro comillas,
dijeron que nada se genera o se corrompe, sino que todo cambio es mera alteración. Fíjense ustedes cómo esto se asemeja mucho a las concepciones físicas actuales, según las cuales al no existir formalidades substanciales, todos los procesos dinámicos del universo se reducen a meras alteraciones accidentales, podríamos decir cambios del orden molecular, del orden atómico, del orden de las partículas, y ciertamente nos encontramos con que muchos físicos de hoy en día tienden a concebir al hombre como un mero agregado accidental de átomos y moléculas. Entonces se parece mucho esa opinión que está combatiendo Santo Tomás a la fórmula de los modernos, a la opinión de los modernos, según la cual la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, lo cual implica, a fin de cuentas, la creencia en la eternidad del sustrato material, pero no entendido como materia prima, principio potencial, sino entendido como algo material en acto, como una cosa, como los átomos, por ejemplo. Santo Tomás concluye entonces diciendo que el hombre es todo lo que es por su única forma substancial, que es el alma intelectiva, y dicha alma contiene virtualmente las potencialidades de las almas vegetativa y sensitiva, así como también las correspondientes a todo principio formal inferior, como aquel por el que se es cuerpo físico orgánico. Entonces, Santo Tomás interpreta las palabras de Aristóteles cuando dice que la forma substancial es el acto primero de un cuerpo físico orgánico, no en el sentido de que la forma llega a componer de manera accidental algo con un cuerpo que ya por su propia forma es cuerpo físico orgánico, sino en el sentido de que precisamente se llama cuerpo físico orgánico en virtud de la forma substancial que es su acto primero.